Hoy fue un buen día, no porque todo haya terminado, sino porque algo que parecía imposible por fin se movió. Hoy el mundo no lo notó, las noticias no lo contaron, las redes no lo celebraron, pero dentro de una habitación silenciosa ocurrió una victoria que tardó meses en construirse. Y la pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que un pequeño movimiento se convierta en un milagro? El día comienza antes de que salga el sol. La luz apenas se filtra por la ventana. La casa permanece en calma, pero no es una calma tranquila. Es una calma tensa, frágil, suspendida en el aire. Cada mañana es una batalla, no contra el tiempo, sino contra la incertidumbre. Cada respiración es un recordatorio de todo lo que ha cambiado. Hay rutinas nuevas, movimientos lentos, gestos cuidados, silencios largos, y sin embargo, en ese silencio existe una fe terca, una esperanza que se niega a morir. Hubo un tiempo en que todo parecía estable, días normales, caminatas simples, risas espontáneas, planes pequeños. El mundo avanzaba sin pausa entre crisis económicas globales, cambios tecnológicos acelerados y una vida cada vez más exigente. Pero dentro de ese caos existía equilibrio, hasta que un día todo se detuvo. Un segundo bastó para transformar la rutina en supervivencia. Desde ese momento, cada día dejó de ser automático y se convirtió en una conquista. Comenzaron los días invisibles, jornadas largas, repetitivas, agotadoras, movimientos mínimos, progresos imperceptibles, retrocesos dolorosos, días en los que el cuerpo parecía no responder, días en los que la mente gritaba, pero el mundo permanecía en silencio. Cada intento, una montaña, cada pequeño avance, un acto de fe. Y así, semana tras semana, mes tras mes, la esperanza se volvió disciplina. Esperar se volvió un arte doloroso. Esperar respuestas, esperar señales, esperar fuerza. Cada día se abría con la misma pregunta, ¿hoy será el día? Pero los días pasaban y el milagro no llegaba. Solo pequeñas señales, casi invisibles, tan sutiles que cualquiera habría pensado que no significaban nada. Pero en esa casa, cada mínimo cambio se celebraba en silencio. Y entonces ocurrió. No fue dramático, no fue espectacular, no hubo música épica, solo un movimiento, pequeño, sutil, casi imperceptible, pero real. Un gesto que rompió meses de inmovilidad, un instante que transformó el cansancio en lágrimas silenciosas. Ese pequeño movimiento valía más que 1000 palabras. Era la prueba de que el cuerpo aún escuchaba, de que la voluntad seguía viva. Por fuera nada cambió, pero por dentro todo explotó: esperanza, gratitud, alivio, fe renovada. Ese pequeño gesto demolió meses de miedo, devolvió sentido a cada esfuerzo, le dio propósito a cada madrugada difícil. Hoy no se ganó la guerra, pero hoy, sin duda, se ganó una batalla que parecía imposible. Hoy fue un buen día porque demostró que incluso cuando todo parece detenido, algo sigue avanzando, que la vida, en su forma más pura, se abre paso incluso en los escenarios más difíciles, que rendirse nunca fue una opción real. Hoy fue un buen día porque recordó que las victorias más grandes suelen ser invisibles para el mundo, pero eternas para quien las vive. Pero este logro no es el final, es apenas el inicio de una nueva etapa, porque cuando lo imposible se mueve, todo cambia. Y ahora queda una pregunta suspendida en el aire. Si hoy fue posible esto, ¿qué será posible mañana? Hoy fue un buen día, pero la verdadera historia apenas comienza, porque después del primer movimiento ya nada vuelve a ser igual. Con el paso de los meses, la esperanza comenzó a desgastarse, no por falta de fe, sino por exceso de cansancio. Cada amanecer traía consigo la misma rutina, los mismos ejercicios, los mismos silencios. El cuerpo pedía descanso, la mente pedía respuestas, pero la vida solo ofrecía espera. El tiempo se volvió un enemigo lento, constante, implacable. Mientras tanto, el mundo seguía girando. Crisis económicas, cambios laborales, inseguridad, incertidumbre global. En un planeta marcado por transformaciones sociales profundas, la estabilidad parecía un lujo, y en medio de ese caos sostener la fe era un acto de resistencia. Cada día sin avances visibles se sentía como una derrota. Llegaron las preguntas: ¿y si esto es todo lo que habrá? ¿Y si no hay más progreso? La duda no gritaba, susurraba, y ese susurro era más peligroso que cualquier ruido. Pero incluso ahí una chispa seguía viva. Seguir no fue una reacción,
fue una elección. Una decisión tomada día tras día, aun cuando no había pruebas visibles de avance. La esperanza dejó de ser expectativa. Se convirtió en disciplina. Cada movimiento, cada intento, cada respiración profunda adquirió sentido, y algo comenzó a cambiar. El cansancio estaba al límite, pero algo empezaba a despertar. Un leve cambio, apenas perceptible, un gesto casi invisible, pero suficiente para encender una esperanza dormida. La rutina se transformó, la disciplina se volvió obsesión positiva. Cada pequeño avance alimentaba la voluntad. Había algo más fuerte que el cansancio, el deseo de volver. La fe dejó de ser una súplica y se convirtió en convicción, pero aún faltaba enfrentar la prueba más dura. El progreso se frenó, los días volvieron a parecer iguales, el avance se volvió imperceptible, el temor regresó, más fuerte, más insistente, pero esta vez no hubo rendición, solo persistencia. La verdadera prueba estaba por llegar. Hubo un día en que todo pareció derrumbarse, la fe, la fuerza, la esperanza. Un silencio largo, denso, incómodo, pero incluso ahí algo se negó a morir, y ese pequeño renacer cambiaría todo, un movimiento real. Claro, innegable. El momento que tardó meses en llegar finalmente estaba aquí. No hubo gritos, solo lágrimas silenciosas. Lo imposible acababa de ceder, pero este logro apenas era el comienzo. La esperanza ya no era frágil, ahora era fuerte. Por primera vez el mañana dejó de dar miedo. El verdadero viaje apenas comenzaba. Hoy fue un buen día, porque algo que parecía dormido despertó, porque la fe venció al miedo, porque la constancia derrotó a la desesperanza. Que nadie te diga que los pequeños logros no importan, son ellos los que cambian destinos. Este no es el final, es el principio de algo mucho más grande. Hoy fue un buen día y mañana puede ser aún mejor.